Bien, vamos a pasar a un nuevo vídeo ahora de estadística y probabilidad, en el cual se nos hacen preguntas de la siguiente forma. Las puntuaciones de determinados estudiantes en la materia de matemáticas siguen una distribución normal de media 7,6 puntos y desviación típica 1 punto. Si seleccionamos a un estudiante al azar, se pide A. Calcula la probabilidad de que un alumno haya aprobado la materia y B. Si se seleccionan a 9 estudiantes al azar, calcula la probabilidad de que la media de la muestra haya sido notable. Cuidado porque aquí estas dos preguntas son totalmente distintas. En el A se pide tipificar la variable, ¿vale? La variable aleatoria, puntuación, y luego calcular la probabilidad que nos piden. Pero en el B tenemos que dar previamente un teorema que es lo que va a cubrir este vídeo para poderse realizar de manera correcta. Pero antes vamos con nuestro saludo. Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bien, como hemos dicho, el apartado A se hace de manera completamente distinta al B. De hecho, para hacer el apartado A tenéis vídeos en el cual explicamos cómo se leen las tablas de la normal 0,1 y calcular la probabilidad que se pide. Pero en el B hay que explicar el siguiente teorema, que es el teorema central del límite o de ahora en adelante el TCL. Bien, ¿qué nos dice el teorema central del límite? Supongamos que cogemos n variables aleatorias, una muestra, ¿vale? Una muestra aleatoria simple. ¿Qué quiere decir? Que sean variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas, ¿vale? Con esperanza de xy, es decir, media mu y desviación típica sigma. Y si definimos la media como la suma de las variables aleatorias y la dividimos entre el tamaño muestral, es decir, el número de las variables aleatorias que cogemos para esa muestra, y zn, la tipificación restando la media y dividiendo entre la desviación típica de cada una de las variables entre la raíz del tamaño muestral, es decir, de la cantidad de variables aleatorias que hay en ese momento, entonces, si el tamaño de la muestra es grande, ¿cuándo diremos que la muestra es grande? Pues cuando n es por lo menos 30, ¿vale? O bien las variables aleatorias son todas ellas normales, ¿vale? El decir todas ellas normales, no hace falta decir todas ellas porque se dice igualmente distribuidas. Si una sigue una distribución normal de media y desviación típica explicadas, mu y sigma, pues entonces todas las demás también van a seguirlas, porque están igualmente distribuidas. Entonces, zn sigue de forma aproximada una normal 0,1. ¿De acuerdo? Eso es tanto como decir que la media de la muestra sea una normal de media, la media que tenga en ese momento las variables aleatorias, y de desviación típica, la desviación típica de las variables aleatorias dividido entre la raíz cuadrada del tamaño muestral. Bien, si seguimos entonces las respuestas a las preguntas que nos hacían al principio de este vídeo, lo que tenemos es justamente que responder a la probabilidad de que un alumno haya aprobado la materia y, si se seleccionan a 9 estudiantes al azar, calcula la probabilidad de que la media de la muestra haya sido notable. Si no se utiliza el teorema central del límite, el TCL estaría mal en el apartado B. Sin embargo, en el A es un problema estándar de la normal. ¿Qué quiere decir estándar? Pues que si definimos como variable aleatoria x la puntuación obtenida por un estudiante al azar en, en la materia, lo que tenemos es que ese estudiante se haya sacado al menos un 5. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, definimos la variable aleatoria x y nos dice que esa variable aleatoria sigue una distribución normal de media 7,6 y de desviación típica 1 punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tipificamos y miramos a las tablas, pues justamente nos piden la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5 para que apruebe, es decir, que sea 5 o mayor que 5. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que por las propiedades de la probabilidad, que es un vídeo que tenéis en este canal también, pues entonces llegamos a la conclusión de que efectivamente es 0,9953, casi 1. Sin embargo, cuidado con la pregunta B, que hemos dicho que no se hace de la misma forma que la A. De hecho, se dijo que si no se aplicaba el teorema central del límite, no se resolvería de manera correcta. Entonces, para aplicar el teorema central del límite tenemos que tener todas las
hipótesis. Como son 9 estudiantes al azar, tenemos que tener 9 variables aleatorias, porque son 9 puntuaciones iguales o distintas, pero independientes entre ellas porque son de estudiantes distintos. ¿De acuerdo? Igualmente distribuidas, por supuesto, si no se dice nada, cada estudiante, cada puntuación seguirá una normal de media 7,6 y de desviación típica 1. Eso no va a cambiar. Entonces, si definimos la media como la suma de las 9 variables aleatorias y lo dividimos entre 9, ¿vale? Esta es la hipótesis que se nos da para poder aplicar el teorema central del límite. Pues entonces, como las variables hemos dicho que son independientes e igualmente distribuidas, pues entonces podemos aplicar la regla de que la media muestral sigue una normal, aproximadamente una normal, de media, la media de las variables aleatorias, que era 7,6, y de desviación típica, la desviación típica de las variables aleatorias, que era 1 dividido entre el tamaño muestral, entre la raíz cuadrada, perdón, del tamaño muestral, que sería la raíz de 9, que es 3. 1 entre 3 será aproximadamente 0,33, aproximándolo a las centésimas. Esto es justamente 7,6, 0,33. Perfecto, entonces llegó el momento de poner los parámetros de la nueva distribución para la media muestral y de tipificarlo. Si tipificamos, si la cuestión es que nos pregunta que la media de todas las notas de la muestra tiene que ser notable, nos sacaremos un notable siempre y cuando la media esté entre, en este caso la media esté entre un 7 y un 8,9. Hasta el 8,9 ya sabéis que es justamente un notable, ¿de acuerdo? U 8,99 si queréis. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que si tipificamos y miramos a las tablas, ¿de acuerdo? Recordad que la tabla de la normal 0,1, la que se os está en selectividad, llega hasta 3,69, 3,7 y esa ya vale aproximadamente 1, ¿de acuerdo? Pero si hasta 3,76, 79 tal vale ya 1 y la probabilidad no puede ser más que 1, pues se sabe que aproximadamente la probabilidad de que z sea menor o igual que 3,94, que es un valor más alto que 3,70, pues entonces el valor de dicha probabilidad es justamente 1. ¿De acuerdo? Y haciendo cuentas, 1 menos 1 más la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,82, que revisando las tablas está 0,9656, pues es justamente 0,9656. Es decir, hay un 96,56% de probabilidades de que la media de la muestra sea justamente de notable. Bueno, una segunda versión del teorema central del límite consiste en descubrir cuál es la distribución de una suma de variables aleatorias. Es decir, que si tenemos n variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas en las mismas condiciones que en el teorema central del límite, en la primera versión, y definimos la suma de las variables, y la tipificación como quitándole n veces el tamaño muestral veces la media y dividiéndolo entre sigma veces la raíz cuadrada del tamaño muestral, si n es suficientemente grande, es decir, es al menos 30, o bien las variables aleatorias son todas ellas normales de media y de desviación típica explicadas, entonces, de forma aproximada, zn seguirá una normal estándar. Un ejercicio de esto lo tendréis en YouTube en preguntas en la pestaña de comunidad. Bueno, con esto hemos dado por concluida la parte de estadística y probabilidad. Si queréis más vídeos así, dadle like, suscribiros al canal y activad la campana para seguir recibiendo más vídeos así. ¡Nos vemos!